Cuando utilizo en remoto, trato de poner la presentación que ustedes están viendo, pero al mismo tiempo, en la parte de arriba de la presentación, trato de poner la carita de todos para sentir, Marinés, que uno está comunicándose con personas, poder percibir un poco las reacciones, las risas o de alguna manera el diálogo que se tiene que generar. Hablar en público no es ir a contar un cuento que a nadie le interese, ni es un ejercicio en una sola dirección. Hablar en público es crear y construir un diálogo que permita que la gente crezca, que la gente mejore, que la gente aprenda. Entonces, les preparé un poquito de cosas que a mí me parece clave a través de mi experiencia. Yo tengo 19 años en Action Coach y una gran parte de mi trabajo es hablar en público, porque ya saben que ustedes en Action Coach tenemos diferentes productos grupales, individuales. A mí me encanta y he cultivado con gran énfasis la parte de dar talleres y la parte de dar conferencias. Entonces, lo que les comparto aquí es fruto de mi propia experiencia. En primer lugar, entender que uno de los miedos más grandes del ser humano, que la mayoría de nosotros padecemos de manera tremenda, es el miedo a hablar en público. Entonces, lo primero es saber gestionar, saber manejar este miedo de una manera constructiva, como cualquier otro miedo. Ustedes saben el acrónimo de miedo que es FEAR. FEAR es falsas expectativas aparentemente reales. Es un miedo tan fuerte en la humanidad, el miedo a hablar en público, que se le conoce como uno de los miedos más importantes, es decir, casi solo superado por el miedo a la muerte. Entonces, no se sientan mal si les da nervios, si les preocupa, hagan del miedo su amigo. ¿De dónde viene mi seguridad? Y saqué esto porque creo que es una observación muy valiosa para todos ustedes. Mi seguridad para este, que es el segundo miedo más grande de todas las personas, viene de mi mamá. Mi mamá siempre me hizo creer que yo hablaba bien, que tenía buena voz, que podía influir en las personas. Mi mamá tenía esa frase de el mundo es de los valientes y ella me enseñó a enfrentar el miedo, a ser quien soy. Entonces, saqué esto no solo como una muestra de gratitud, por supuesto, sino para que ustedes influyan en sus hijos y en sus nietos y en sus sobrinos, les hagan sentir capaces, les acompañen en el proceso de vencer sus miedos. La única forma de vencer los miedos es con el conocimiento de lo que vas a hacer, en primer lugar, y después enfrentándolo, viviendo ese miedo. Por esa razón es que el miedo este de hablar en público, que en el fondo es un miedo al ridículo, se debe enfrentar de alguna manera haciendo de ese miedo tu amigo. No se olviden, la manera de vencer el miedo es hacer del miedo tu amigo para que investigues más que nunca, para que te prepares más que nunca y para que poco a poco vayas haciendo lo que tengas que hacer para lograr vencerlo y vivir las experiencias en la vida que tienes que vivir. No dejes que el miedo te paralice, enfréntalo. Entonces, aquí la pregunta es, a mí me ayuda mucho y siempre me ayudó mucho, María Inés, es pensar, y así les digo a mis hijas también que tienen miedo, especialmente Ale, dice que tiene ansiedad social, hasta tienen un nombre ya para el miedo a hablar en público. Entonces, es como estar hablando con una sola persona, es como estar hablando con tu mejor amigo. La única diferencia es el número de personas, el número de oyentes. Pero enfócate en la idea de que hablar en público es como hablar con tu esposo, hablar con tu amigo, hablar con tu hijo, hablar con la gente que más quieres, con esa gente con la cual expresamos nuestras ideas con libertad, con gracia, bromeamos, compartimos quiénes somos y lo que pensamos. Entonces, una manera de vencer el miedo, además de prepararte, además de ensayar, es, recuerda, es como estar hablando con una persona. La única diferencia es el número de oyentes y hay que vencerlo hablando en público. Otra idea que me ha ayudado a mí, Marinés, es desterremos ese paradigma de que la gente va a ir a criticarnos, de que la gente va a ir a buscar en qué nos equivocamos. Si de entrada la gente ni siquiera sabe lo que íbamos a decir, ¿cómo va a saber que nos equivocamos? Y la mayoría de gente
Cuando tú arrancas, ya vamos a hablar del arranque, que es tan importante. Cuando arrancas tu presentación con empatía, con humildad, con el afán de servir, agradeciendo a la gente que te está escuchando, tú te pones a la gente en la bolsa, en el bolsillo, y logras que esa gente te ayude a que tu presentación salga mejor. Entonces, hay que cultivar las ideas correctas, hay que vencer los miedos y hay que hablar en público. Háganlo con su familia, háganlo en su fraccionamiento, en su vecindario, en la escuela de los hijos. Hay que buscar oportunidades de hablar en público y van a ver cómo el estar fuera de la zona de confort y aguantar fuera de la zona de confort hace que la zona de confort les alcance y entonces comiencen a disfrutarlo. Así como María Inés y como yo disfrutamos de hablar en público. Entonces, esas son las ideas previas para vencer el miedo, para saber qué estoy haciendo y cómo seguir adelante. Ahora, hablando un poquito de componentes que a mí me parecen importantes para dar un buen discurso, no un discurso, les llamo discurso, pero para comunicar algo correctamente en público, así lo llamo. En primer lugar, ¿sí? Sé estructurado. Recuerda que lo que sea que estés presentando, aunque estés dando una clase de matemáticas, estás vendiendo ideas. Estás vendiendo a la gente el valor de lo que tú le ofreces. Le estás vendiendo las razones por las cuales a esa persona le conviene aprender esas operaciones matemáticas. Entonces, sé siempre muy claro en el para qué estás exponiendo lo que estás exponiendo. Por lo tanto, comienza convenciendo, enganchando a la gente. Transcurre la presentación y una parte muy importante es que tenga un final fuerte. A mí me pasa a veces, doy unos excelentes talleres y al final por estar cansado, por estar apurado, porque ya tengo que irme al aeropuerto, cierro muy levemente. Eso es un error. Recuerden, el 10% inicial y el 10% final de la presentación determinan el recuerdo que la gente tenga de ti y de esa presentación. Entonces, es importante, por supuesto, practicar, aprender un poco de retórica. Para eso estamos aquí, para eso estamos en nuestro book club, también para participar y para aprender a hablar en público. Y muy importante que estés convencido de lo que hablas. Nosotros, por ejemplo, yo hablo en Action Coach, nosotros estamos convencidos de lo que hablamos, que a veces los empresarios dicen, pero esto es back to basics, sí, pero es lo que necesitamos poner en orden en las empresas para que las empresas funcionen y los dueños tengan éxito con su negocio. Entonces, si tú no estás convencido, trata de hablar, inclusive para comenzar a hablar en público. Es bueno hablar de las cosas que amas, de las cosas en las cuales tú crees, por las cuales darías la vida hasta cierto punto. Y dale un sentido de misión. Cuando tú estás hablando, estás influyendo, estás educando, estás provocando un cambio, estás trayendo el bien a la vida de esas personas. Entonces, tienes que estar muy convencido, hablar de lo que te apasiona, ¿sí? Prepararte un poquito qué voy a decir, entender un poco quién es la audiencia, los tiempos, tanto de preparación como de ejecución, el tipo de discurso. Hay discursos educativos, hay discursos motivadores, hay discursos de confrontación, hay discursos de inspiración. Ayer le compartí a María Inés para que les comparta un discurso maravilloso de Charles Chaplin en una película sobre cuando le proponían que él sea emperador y él no quiso ser emperador. Es muy interesante. Entonces, también al hablar en público ya más estructuradamente es muy importante el lugar, que haya las facilidades. Y si tú te vas a un lugar en donde no se ve bien la presentación, en donde la gente está con calor, no, por más que tú seas brillante en tu presentación, el resultado final, recuerden que la comunicación y las presentaciones son comunicación, es 7% las palabras que dices, 38% el tono y ritmo de voz que utilizas y 55% la experiencia no verbal de tu comunicación, que incluye tu lenguaje corporal, por supuesto, pero también incluye la presentación, el ambiente, la música, el contexto que haces vivir a tu gente en tu presentación.
Entonces, también es importante elegir. No tengan miedo de poner nombres así muy llamativos, muy vendedores a sus presentaciones, ¿sí? Eso llama la atención, es como en un anuncio del título, del encabezado del anuncio, depende de que la gente lea. Entonces, aviéntense, hagan cosas fuera de lo común, sean diferentes cuando van a presentar. Es buena idea también no meter tantísimas ideas. Yo calculo de mi experiencia, yo trato de tener un slide para cada 10 minutos de presentación, más o menos. Porque, y ahí incluyendo los primeros slides que uno va rápido, se presenta, porque no se trata de leer, no se trata de que sea un dictado. Los slides son para sacar un tema y discutirlo y explicarlo y profundizar y rebotar ideas y preguntar y sacar conclusiones. Entonces, sí, y trata de, en la práctica, cuando estés practicando tu presentación, practica con gente que no es experta en el tema para ver si te comprenden. Tú estás listo para presentar cuando las pocas ideas que vas a presentar las puedes hacer comprensibles para personas de preparación mediana. ¿Sí? En ese momento estás preparado para presentar. Ahora, en la estructura del discurso, primero es prepararlo, no improvisar. Por más que uno ya tenga experiencia, no es correcto improvisar. Es una falta de respeto al auditorio con el cual te estás presentando. Por lo menos tienes que pensar lo que hemos visto, cuál es el objetivo, de quién está conformada la audiencia, cuál es la duración, qué tipo de presentación estoy haciendo, qué tipo de discurso. Y entonces ensayarlo, no improvisar, pero tampoco volverlo una cosa, una repetición mnemotécnica, de memoria, y peor aún, una lectura de los slides. Para mí, los slides son los que a mí me sirven para marcar el ritmo, para dar a entender cuándo termina una fase y termina otra. Pero nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que a veces no ha funcionado el cañón. Y la presentación la haces tú. La gente va a verte a ti, no va a ver el PowerPoint. De hecho, los grandes presentadores ya no usan PowerPoint, están en contra del PowerPoint, que termina distrayendo. Pero bueno, los que estamos mejorando nuestras habilidades todavía nos podemos apoyar, pero no abusar de eso. Entonces, dedica un tercio del tiempo a pensar, otro tercio del tiempo a diseñar y un tercio adicional del tiempo a preparar tu presentación. Las ideas principales, es bueno tener una tarjeta al inicio con las ideas principales que vas a dar. Siempre proyecta confianza. Ellos, una cosa interesante investigando para esto, Marinés, viendo videos y viendo los resúmenes que me enviaste, ellos, cuando la gente asiste a una presentación, quiere conocer a la persona. Y por eso es tan importante. En este caso, Marinés ya me presentó y todo lo demás, pero siempre comiencen presentándose para que asuman y puedan llegar a tener la autoridad profesional y moral para hablarle a esas personas. Si ustedes no se presentan al inicio y si después tienen una relación lejana, acartonada con la gente, nunca va a haber esa conexión. No, eso no es lo que funciona. Lo que funciona es que te sientan humano, vulnerable, que te sientan parte de ellos, ¿sí? Y que te sientan capaz de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Ese es tu trabajo, no tanto tú hacer un show, que también marcas el ritmo, pero es sacar de ellos lo mejor. Entonces, no se olviden cómo te vistes, cómo te mueves, tono de voz, cómo vas a capturar la atención, etcétera, etcétera. Y aquí lo que les decía hace un rato, los dos momentos claves, no se olviden, el 10% inicial y el 10% final, que al final son los que determinan qué tan memorable es una intervención. Para ejecutar tu discurso brevemente, una sugerencia, si estás nervioso, es llegar temprano, recorrer el sitio. A mí me gusta, por ejemplo, de tantos talleres que he dado ya y conferencias, me gusta llegar temprano, dejar todo listo, probado, acomodado e ir afuera a recibir a la gente, ¿sí? Y a la gente le sorprende eso. Saludar a cada uno de la mano si se puede, darles la bienvenida. Eso no solo les hace sentir bien a ellos, aunque a veces les saca de onda porque no saben qué está pasando,
sino que te hace sentir a ti en confianza, como que ya estás con amigos. Entonces, es una buena sugerencia. Otra es agradecer. Siempre comiencen agradeciendo, porque esa gente les está dando a ustedes dos bienes escasos que tenemos los seres humanos, su tiempo y su atención. Entonces, agradecer, yo recomiendo siempre empezar fuerte, como decíamos, ser respetuoso, inclusive pensar bien con quién estoy hablando, esta zona del país. Yo luego pienso así, en esta zona del país, ¿qué tipo de humor tienen para no meter la pata? No es necesario ofender, no es necesario hacer sarcasmos e ironías. Uno puede tener un humor agradable, pero neutro, cuidando de no meter mucho tema de religión, de deportes. Si tú vas al norte y dices que le vas a la América, por ejemplo, no les gusta mucho. Entonces, tener cuidado en la parte de ser respetuoso, usar el humor, no solo en bromas o en historias que tú puedes contar, sino a veces se presenta algún error, alguna pregunta, alguna cosa chistosa que la gente te saca. Ríete, disfruta, felicítale a la gente que está trayéndonos alegría, que nos está trayendo humor, ¿sí? Cualquier situación pequeñita te puede servir para expresar humor. Finalmente, siempre hablar con entusiasmo, agradecer, divertirte para que el público se divierta, sin duda ninguno. No tienes que ser perfecto. Nadie es perfecto. Tú eres humano y como todos los demás, como todos los que están en la audiencia. Entonces, es importante caminar, moverte, expresar, hablar fuerte para que tus manos se muevan. Eso es curioso. Cuando tú hablas fuerte, cuidado con hablar con voz baja. Ese es el peor error que puedes cometer. Una parte importante de tu expresión es tu voz y tu tono y ritmo de voz. Y eso, como ven ustedes en mi caso, guía tus manos. ¿Sí? Deja guiar tus manos por el énfasis, por la voz, por el volumen y lo que estás queriendo transmitir. Entonces, es importante llenar de energía. En donde sea que estés, transmite energía, entusiasmo a través de tu voz y de tus manos. Tus ojos. Es un detalle importante. Tus ojos. ¿Qué hago con mis ojos? Llega al escenario y antes de comenzar, distribuye tu mirada en el escenario. Eso concentra, eso enfoca a la gente. También los silencios. Cuando estés en los silencios, cuando vayas a decir algo súper importante o acabes de decir algo súper importante, quédate en silencio y recorre tu mirada por las personas. Esa es una manera de utilizar los ojos para convencer, para persuadir, ¿sí? Logra darle importancia a toda la gente. Yo fallo a veces en eso porque hay gente que participa mucho más que otros y termino yo dándole más juego a los que participan más. Trata de que tu mirada vaya por todas las personas de una manera equitativa, ¿sí? Y trata de sacarle una palabra a cada persona y tus ojos son importantes para eso, ¿sí? Entonces, fija la vista, no estés como loco moviéndote todo el tiempo, mira a la gente, no cometas ese error que cometen algunos de estar mirando como un poco más allá de la gente para evitar los nervios. No, ya sabemos, esas personas están de mi lado, ya me los gané con mi humanidad, con mi manera vulnerable de ser. Entonces, son recomendaciones que yo puedo hacer, lo importante que es hablar con pausas, con ritmo, como hemos hablado. Yo te paso, Marinés, si quieres, este PDF para que puedas compartir con la gente. No sé si acostumbren a hacer eso. Ya después tú me dices. Y por métele, favor, estoy seguro que nos van a sí. recibir con mucho entusiasmo. Gracias. Métele toda la pasión, no te preocupes, saca quién eres, ríete, grita, llora si es necesario. Eso es ser humano. Y en la interacción con la gente es muy importante. Yo siempre digo al inicio de mis talleres, de lo que ustedes van a aprender aquí, 20 o 30% van a aprender de mí, todo el resto van a aprender de las intervenciones de sus compañeros. Y yo les invito a que cuestionen lo que digo, que si no están de acuerdo lo digan y aquí constructivamente todos aprendemos, todos juntos.
Y ese espíritu de crear un cross-training, es decir, que todos se sientan valorados por su conocimiento, también ayuda mucho. Para ir terminando, al cerrar bien el discurso, muy importante, de nuevo dar las gracias, cerrar con elegancia, cerrar haciendo un resumen, si quieres, de las principales ideas, preguntando a la gente con qué te quedas, qué es lo que más valor viste. O sea, haciendo un cierre elegante con un volumen importante tuyo de conocimiento, de entusiasmo, de agradecimiento, ¿sí? Y al final, eso también a veces fallo yo, tienes que quedarte un rato, la gente a veces quiere acercarse, agradecerte, hablarte de cosas que a lo mejor no son importantes para ti, pero tu compromiso no ha terminado hasta que se va la última persona. No seas el primero que sale corriendo de los eventos públicos, ¿no? Entonces, pregunto yo, de todo lo que hemos visto, ¿cuáles son sus conclusiones? Comenten, por favor, ¿con qué se quedan de lo que hemos visto? ¿Se puede preguntar, Marinés? Claro, y A yo ver, creo que el que quiere contestar es Jorge Luis. Vamos, Jorge Luis. adelante, Jorge Luis. Adelante, Jorge Luis. Ah, bueno, ¿con qué me quedo? Me encantó lo del 10% inicial y el 10% final. Cierto, casi todos erramos Perfecto. en el cierre, dejamos como que la información vertida, pero no cerramos a llevar a la gente a la conclusión. Eso me gustó mucho, que determine el resultado. Y la preparación del tercio, de los tercios, se me hace lógica. Yo fallo mucho a veces en la imagen, hay poca... Yo a veces doy la información en el campo, ahorita mi campo es agrícola, Sí. entonces pues no hay forma de llevar realmente Ah, diapositivas, pero ahorita que estabas platicando de la imagen, pensé en una lona como con diferentes imágenes y flyers y perfecto. moverme en tercios para dar la información. Estaba yo ideando cómo Muy bien, hacerlo Jorge Luis. y eso es en lo que me quedé. Te agradezco. Oye, hablas muy bien. Muchas gracias. Enfatizas muy bien con tus manos, me gustó mucho. Gracias. Muy amable. Ahí no se olviden, muy importante es el cierre y la apertura, eso, y no solo en una presentación, en una conversación con un Sí, cliente, con un prospecto, con quien sea. El 10% inicial y 10% final marca el recuerdo que la persona tiene de esto. perfecto. Sí, y una cosa que Gracias. me olvidé de decir también que Marinés siempre nos dice, y yo le agradezco mucho, es comenzar puntual y terminar puntual. No te vayas más tiempo del que te comprometiste. ¿Quién más, por favor? ¿Con qué se quedan de lo que hemos hablado? Quizá Mauricio Delgado. Mauricio, ¿quieres Mau, decir algún comentario? ¿Puedes abrir el micrófono? Como ves, es bien democrático. democrático tipo Marinés. Pues mira, yo soy una persona muy que le da mucha pena hablar en público. He tenido muchos problemas yo en pues tener el valor, sí, pues tener el valor para comunicarme. Y yo siempre aplicaba lo de ver a la distancia y no ver directamente al público porque me ponía nervioso. Ya, Pero pues si el punto es hablar con ellos, ¿por qué estaría yo alejando mi vista de ellos? muy Entonces, bien. es de estar Creo que dialogando directo. no tienes por qué tener ese miedo. Tienes una gran voz, tienes una gran apariencia Sí. y lo que tú tienes mucho para compartir con los demás, ¿sí? Sobre lo que estás diciendo es muy importante. ¿Sabes cuál es un buen tip? Ubica de entrada. Por eso es bueno llegar antes. Un par de personas amigables, un par de personas con las cuales tuviste buena química y aunque sea a ellos ve alternando entre ellos los primeros minutos hasta que te tranquilices. O si hay alguien de tu equipo que se siente ahí por ahora, pero tienes que mirar a la gente. Pero tú puedes hacerlo. Aviéntate, como decimos aquí en México, Mauricio, dale con todo. Ah. Excelente, Pepe. Pues bueno, no me queda más que. Ah, perdón. Sí, todavía me falta un medio minuto nada más decir que Adelante, no se por favor, olviden. adelante, sí. Es un tema de tener que decir y perseverar. Tener que decir y perseverar, practicar, practicar y practicar. Como en todo lo demás, la práctica hace al maestro. Pero yo quiero compartirles cuál es mi tip mayor y que yo siempre les comparto a mis compañeros. Cuando yo voy a hablar en público, yo voy a entregar mi corazón. Gracias, amigos.
Gracias, Pepe, excelente. Bueno, es un honor de haberte tenido con nosotros. Qué impresionante, nos hiciste un resumen maravilloso del libro, nos pasaste por todos los tips y además tu propia experiencia y escucharlo, porque no es lo mismo, Pepe, leerlo en un libro que poderte escuchar, tener la oportunidad de escuchar un gran orador como lo eres. Muchísimas gracias, nos encantaría que te quedaras más tiempo, sabemos que el tiempo es limitado y nosotros tenemos que regresar a continuar con nuestro análisis. Aquí te están escribiendo muchos mensajes de excelente presentación y sí, te vamos a agradecer si nos puedes compartir esta para compartirlos con los demás. Y también agradecerle a los colegas Action Coaches de las otras regiones que están, así como también otros clientes, y a invitarlos a que más personas se unan a hacer más clubes de lectura, los book clubs, porque así vamos a transformar el mundo. Gracias a todos. Muchas gracias, amigos. Yo me retiro. Gracias. Gracias, Pepe. Gracias, saludos. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe.